Vean, ayer estuvimos hablando con Viviana Pérez de la vejiga hiperactiva y si bien es cierto hubo muchísimas consultas, quisimos hacer un apartado completamente independiente de un tema que voy a decir no es similar, pero sí tiene que ver con orinadera, pero esta vez orinadera nocturna. Y de hecho vamos a hablar de la persona mayor. Normalmente durante las noches la capacidad de orinar o el líquido disminuye, pero hay muchos adultos mayores que tienen un problema recurrente de orinar todas las madrugadas y en muchas cantidades. Aquí está conmigo el doctor Mario González, porque le dijimos, doctor, hay muchas consultas de gente preguntando por esta situación del adulto mayor. Así que vamos a hablar específicamente de este detalle. El doctor es urólogo, es especialista en desarrollar este tipo de temas, así que me parece muy pertinente que usted consulte a partir del Facebook y también desde la línea de WhatsApp 6087-7777. Doctor Mario González, qué gusto tenerlo acá. Omar, mucho gusto estar acá. Este es un tema de consulta frecuentísimo, doctor. Sí, es muy frecuente. ¿Cuántas veces, para comenzar por algo que me parece básico, es lo correcto orinar durante las noches madrugadas? No más de 2 veces. Generalmente nosotros producimos como 1 cc por kilo por hora. Esa es la tasa de filtración glomerular. O sea, en unas 2 horas uno puede hacer unos 250, 300 cc. De noche, por diversos mecanismos fisiológicos, la tasa de producción de orina disminuye. Entonces, lo normal o lo esperable es orinar menos de 2 veces, ojalá ninguna, ¿verdad? Para dormir toda la noche. Si nos levantamos 1 vez por noche, no es nada que preocuparse. Si nos levantamos 2 veces, tampoco. Ya si nos levantamos más de 2 veces por noche, no es algo que sea preocupante, pero sí es algo que hay que investigar. Y es lo que queremos desmenuzar ahora conforme avance la entrevista. Pero ¿qué tan común es esto en la persona mayor, que es donde hoy queremos abordar, doctor? Es muy frecuente. O sea, es muy frecuente. Vos decías que ayer trataron el tema de urgencia urinaria o de vejiga hiperactiva. Es completamente diferente. O sea, es otra cosa. Es un apartado grandísimo de una serie de enfermedades que nos pueden desencadenar en orinadera nocturna y que el síntoma principal sea la orinadera nocturna. Y es muy frecuente. O sea, más o menos un 10% de la población va a presentar nicturia, orinadera nocturna o poliuria nocturna, así es como se llama. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el país donde tenemos más estadística, como 40 millones de habitantes, ¿verdad? De Estados Unidos, que es un porcentaje enorme de la población, va a padecer de esta condición. ¿Por qué es que se vuelve más común en la persona mayor? Es una muy buena pregunta. O sea, son una serie de factores. Conforme nosotros vamos envejeciendo, hay ciertos cambios en los riñones, en la corteza cerebral, no tanto en la vejiga para este tema, pero sí hay como una alteración en lo que es el termostato, por así decirlo, que nos dice a nosotros cuándo producir orina y cuándo no. Entonces hay como una inversión en esa relación que nosotros estamos acostumbrados a orinar más de día. Los riñones que son como el filtro del cuerpo, lo que hacen es producir orina de día. Entonces, en los adultos mayores, por ciertas condiciones que ahora vamos a tocar un poco, se invierte esta relación. Entonces, los riñones piensan que durante la noche también es de día o no hacen este switch, o sea, no hacen ¿verdad? No se apagan, por así decirlo, durante la noche y siguen produciendo orina como si fuera de día. Entonces ahí es donde empezamos a ver los problemas. Y doctor, hablando propiamente en esta población mayor, ¿sucede igual en hombres y mujeres? Sí, correcto. O sea, en hombres tenemos cierta particularidad, ¿verdad? Que es la próstata y la obstrucción. Esa es una de las causas de orinadera nocturna en hombres. En mujeres, como bien lo tocaron ayer, estaba la urgencia urinaria, que es la orinadera de noche. Pero los dos tenemos corteza cerebral, los dos tenemos riñones, los dos tenemos vejiga. Entonces es igual en hombres y mujeres. Y el envejecimiento nos va a afectar a los dos géneros, ¿verdad? Independientemente de qué es lo que pase. Entonces, las condiciones o los factores de riesgo son los mismos y nos va a afectar a los dos. Entremos en ese detalle ya, doctor. Si existen causas médicas que puedan desarrollar esta situación. Sí, correcto. La producción de orina está en el cerebro, ¿verdad? Que es como el gerente general del cuerpo, le va a decir a los riñones por ciertos mensajes o ciertas hormonas, produzca orina, no produzca orina. Está tomando mucho líquido, entonces usted tiene que producir más orina. Está haciendo actividad física, está tomando más líquido, el metabolismo se aceleró, produzca más orina. Entonces, conforme vamos envejeciendo, vamos a estar teniendo ciertas condiciones que alteran este mensaje en muchas ocasiones, que el cerebro le manda a los riñones, entonces más bien no inhibe, o sea, no detiene la producción de orina durante la noche. Estas son una de las condiciones. También vamos a acumular más líquido. Okay. Cuando nosotros estamos un poquitito mayores, hay una situación que se llama insuficiencia venosa, que es cuando se nos
acumula líquido en las piernitas, ¿verdad? Cuando vemos a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, que los piecitos están como muy hinchaditos, ¿verdad? Eso es muy, muy, muy frecuente en las personas mayores. Entonces, este líquido es agua, ¿verdad? En términos muy sencillos. Entonces, al tener los piecitos inflamados, eso quiere decir que no hay un buen retorno, o sea, no se está absorbiendo esa agua durante el día y cuando nos acostamos, esa agua se va a absorber. Esa es otra de las causas. El cuerpo va a interpretar, o los riñones van a interpretar como si estuviera tomando líquido. Y son litros, o sea, en las piernas se pueden acumular 2 litros durante el día. Entiendo. Entonces, donde ellos se acuestan durante la noche porque no hay un adecuado retorno venoso durante el día, entonces los riñones van a interpretar como si estuviera tomando agua y va a estar orinando a cada rato. Esa es otra de las causas. Entonces la retención de líquido va a generar también orinadera Esa nocturna. es una de las causas, correcto. Doctor, se trata no solamente de ganas, porque mi pregunta es esta, hay ganas de ir, pero además hay líquido que evacuar. Correcto. Es una diferencia muy importante entre vejiga hiperactiva Claro. y la poliuria nocturna. O sea, vejiga hiperactiva es que la vejiga no sostiene la cantidad de líquido que tiene que sostener. Entonces van a orinar muchas veces, pero cada vez que van a orinar son cantidades muy pequeñitas. Eso es una condición diferente, la que tocaron ayer. La poliuria nocturna es volumen. Orinan un montón, o sea, orinan 2, 3 litros por noche. Producen muchísimo. Entonces, la vejiga que sostiene más o menos medio litro se llena 2, 3 veces durante la noche, lo cual es anormal. Entonces, hay una producción desmedida de orina porque estamos reteniendo líquido, porque estamos tomando mucho líquido o porque el cerebro no le dice al riñón, es de noche, no produzca orina. Sí. Entonces, esas son las condiciones que nos van a favorecer La esto. pregunta es, doctor, ¿qué es lo que ocurre en la vejiga para que se produzca tanta orina? Más bien en los riñones. La vejiga, acordémonos que es un reservorio. Entonces, la vejiga lo que va a hacer es acumular orina hasta cierto punto, que son 350, 500 cc, que es medio litro más o menos. Y cuando nosotros tengamos esa cantidad de líquido, la vejiga le va a decir al cerebro, estoy llena, vamos a orinar. Entonces, esto debería de ocurrir 1 o 2 veces durante la noche, máximo. Si tenemos mucho líquido, la vejiga se va a llenar muchas veces. Entonces, no es que tengamos nada malo en la vejiga está funcionando bien. La cuestión es que por algún motivo se está produciendo más orina y eso está en los riñones. Los que producen la orina son los riñones. Entonces, si no le llega líquido a la vejiga, no se van a levantar a orinar más de 1 o 2 veces por noche. Ahí el problema es que el riñón produce mucha orina, ya sea porque él no sepa que es de noche, nadie le está diciendo que es de noche y que tiene que dejar de producir orina, porque haya un acúmulo de líquido durante el día anormal por insuficiencia cardíaca o insuficiencia venosa o cualquier otro motivo, o también personas que cada vez que se levantan en la noche se toman 3 vasos de agua, ¿verdad? Que esos son cambios conductuales que perfectamente podrían estar desencadenando problemas. Usted nos enviaba, doctor, una ilustración, Jorge, y ojalá la podamos colocar en pantalla, de algunas de las principales razones por las que esta orinadera nocturna puede presentarse, que también es una costumbre de muchas personas, antes de dormir incluso ingerir mucho líquido. Sí, porque los señores mayores también son polimedicados. Ellos toman medicinas para la presión, para el azúcar, para la tiroides, porque le dolió algo. Entonces, muchas veces estas dosis son de noche. Entonces, cada pastilla que se toman es con un vaso de agua. Entonces, el metabolismo no es el mismo. Entonces, vamos a acumular. Esas son las causas. Como vemos, son variadísimas. Ahí hay un corazoncito, ¿verdad? Que es insuficiencia cardíaca, o sea que nos van el corazón no va a bombear la suficiente sangre durante el cuerpo, no va a haber un retorno venoso adecuado y va a haber congestión de líquidos. También vamos a tener la vejiga hiperactiva, que es otra causa de orinadera nocturna, que es que la vejiga se contrae muchísimo. También hay medicamentos que son diuréticos, ¿de acuerdo? Muchas veces nos van a dar furosemida, hidroclorotiazida, Lasix, son medicamentos que son para tratar la hipertensión arterial o para tratar insuficiencia renal, que los adultos generalmente no les explican que eso mejor tómeselos de día. Porque para no perderse el medicamento, para ellos a veces es muy fácil tomárselos de noche. Entonces, si se toman un diurético de noche, vamos a pasar orinando durante la noche cada rato. Entonces, es otra de las causas. Y también la ingesta de líquido, o sea, que empiecen a tomar muchísimo líquido. Es una gama de causas muy grande y nosotros tenemos que ir viendo cada una uno por uno para ver a dónde está el problema. ¿Y qué ocurre, doctor, con personas que no ingieren mucho líquido durante el día y aún así orinan bastante durante la noche? ¿Qué pasa allí? Eso es una pregunta también muy importante. Hay personas que dicen, vea, es que yo orino durante el día una vez porque tomo muy poco líquido. Pero durante la noche orino 7 veces. ¿De acuerdo? Hay una hormona que se llama la hormona antidiurética. Esa hormona la produce el cerebro, para no entrar en mucho detalle. Esta hormona lo que hace es regularle o indicarle al riñón
cuándo sí producir orina y cuándo no producir orina. Entonces, la hormona antidiurética es muy frecuente que se altere su producción en personas mayores por atrofia cortical, o sea que el cerebro se va haciendo más viejito, por así decirlo, ¿verdad? Por demencia senil, por enfermedad como el Parkinson, derrames cerebrales, es una serie de eventos que pueden pasar a nivel cerebral, incluso el envejecimiento. Entonces esta hormona no se va a producir durante la noche. Entonces cuando uno se acuesta en la noche, no se produce esta hormona, que lo que va a decirle al riñón es: espérese un poquitico, es de noche, no produzca orina. Entonces, al no tener ese freno, el riñón piensa que todavía es de día y él va a empezar a hacer orina. Esto se combina también con el líquido que acumulamos en las piernitas, ¿de acuerdo? Durante el día. Entonces, a los señores y a las señoras muchas veces no les gusta usar las medias elásticas porque les comprime, les da calor. Pero las medias elásticas son una medida muy sencilla que pueden usar para evitar que se les acumule líquido. Entonces, tenemos el factor de la hormona, que no se produce durante la noche, el factor de acumulación de líquido en las piernas. Entonces, al acostarnos, todo ese líquido se va a absorber, no va a estar el freno que le diga al riñón que es de noche y va a empezar a producir muchísima orina. Entonces, son pacientes que tienen como el ritmo circadiano inverso. Entonces, tras de eso no duermen. Por ahí va la siguiente pregunta, doctor. ¿Cómo saber que más bien esta orinadera nocturna no se trate de un problema de sueño? Perfectamente, o sea, también es una excelente pregunta y una excelente observación. Perfectamente puede ser problema de sueño. Esta hormona, que es el freno para que los riñones no produzcan orina, se produce cuando el sueño llega a cierta profundidad. Entonces, hay una condición que se llama apnea del sueño, que son los pacientes que roncan mucho en la noche y como que se quedan trabados, ¿verdad? Muchas veces la doctora Liliana Estrada hablaba aquí de apnea del sueño. Entonces, cuando es un trastorno del sueño, o sea, que no se profundiza lo suficiente, que no es un sueño de esos ricos reparadores, no se va a producir esta hormona. Entonces, al no tener un sueño reparador, no se va a producir la hormona y vamos a empezar a orinar con mucho mayor frecuencia también. Entonces, una serie de factores. O sea, fíjense que puede ser un señor o una señora que tome los medicamentos de noche, que tome diuréticos de noche, que no se ponga las medias elásticas, que tal vez el corazoncito no sea el mismo que cuando tenía 15 años, ¿verdad? Y tras de eso tenga apnea del sueño, sean un poquitito más gorditos. Entonces son muchos factores, o sea, es mucha cosa, ¿de acuerdo? No es solo la vejiga, es como un todo. En el caso de la mujer, ¿hay alguna asociación con la llegada de la menopausia? Sí, también. O sea, a la hora de la menopausia, recordemos que la uretra está en la vagina, ¿de acuerdo? Y la uretra en el tercio distal tiene receptores de estrógenos. Y esto lo que nos va a hacer es como proteger a la uretra y proteger a la vejiga. Una de las causas de orinadera nocturna son las infecciones. En las mujeres, especialmente mujeres, en mujeres postmenopáusicas se va a atrofiar un poquitito la mucosa de la vagina por el déficit de estrógenos. Entonces, esto nos va a favorecer que entren bacterias dentro de la vejiga y que se nos combine la parte que estamos produciendo mucha orina con una irritación de la vejiga, o sea que hay mucha orinadera. Entonces también esa es otra de las causas, que tengan déficit de estrógenos, que haya atrofia en la mucosa de la vagina y que eso posteriormente nos facilite que haya una sobreinfección y que esto nos produzca la orinadera de noche. También he escuchado de mujeres con diabetes gestacional, cuando ocurre esta parte del embarazo, doctor, que narran la necesidad. Sé que de allí ya no estoy en la población mayor, pero sí quisiera ahondar en el detalle que también hay orinadera durante las noches cuando se presenta la diabetes gestacional. Correcto. La diabetes insípida, diabetes gestacional y diabetes mellitus también son causas de orinadera de noche. Entonces, ve lo complejo que es. O sea, sí, es claro, una serie de diagnósticos. La diabetes gestacional es cuando ellas están embarazadas, hay ciertos cambios, ¿verdad? Y nos puede dar mucha orinadera. Y también las mujeres embarazadas también acumulan mucho líquido en las piernitas y también van a acumular mucho líquido en todo lado. Entonces va a haber un exceso de producción de orina durante la noche. La diabetes mellitus, que es el azúcar en la sangre, también eso es una de las causas. Cuando están muy descompensados, hay un aumento de producción de líquido, de orina en el riñón porque el azúcar está muy alta. Y también está la diabetes insípida. La diabetes insípida no son los diabéticos del azúcar, sino es que producen mucha orina. Eso es una condición médica también. Entonces ellos van a producir muchísima orina porque no existe esta hormona que le dice a los riñones que no produzcan orina. Entonces al no tener este freno, hacen orina y orina y orina cada rato y se deshidratan y orinan 6, 7 litros por día. Y muchos de estos, o más de la mitad de este líquido, la orinan de noche. Recuerden que usted puede hacerle las consultas al doctor Mario González
a partir de este momento al Facebook de Buen Día o se graba y le envía un videito al doctor al 6087-7777. De hecho, doña Nuria Román nos acaba de enviar una consulta, doctor. Dice, mi papá tiene 88 años, él usa pañal de día, pero casi no orina, pero de noche es demasiado. De hecho, prácticamente no sirve el pañal durante las noches porque se moja la cama incluso. En este caso, me imagino que estamos ante un evento de poliuria nocturna. Esa es la definición, bien, correcto. ¿Qué consejo, qué sugerencia médica puede dar usted? En un señor mayor hay que descartarle que no tenga problemas prostáticos, que ese es uno de los problemas que es exclusivo de los hombres de poliuria nocturna. Entonces, si no tenemos una obstrucción en la próstata, o sea, si el señor cuando orina es un buen chorro y son buenas cantidades, no le cuesta orinar y no tiene goteo, no le duele, no tiene infecciones, lo operaron de la próstata, ¿verdad? O sea, lo operaron de la próstata, entonces esa parte está excluida. Perfectamente podría tener una poliuria nocturna. Entonces, muchas veces a estos señores hay que darles este tratamiento, que es la hormona antidiurética, y mejoran drásticamente. Pero sí hay que, a él, en el caso particular, hay que descartarle que no tenga obstrucción en la próstata también. ¿Cuándo puede haber también una causa como una infección en la vejiga, doctor? Ok, la sintomatología es diferente. Sí, ya vamos a tener una orina que huele feo, una orina que arde cuando orinamos. Si orinamos en el baño va a ser como espesilla, y va a tener el típico cuadro de cistitis, ¿verdad? Que es la orinadera, el ardor, la molestia. Algunas veces puede haber fiebre. En los adultos mayores generalmente no da fiebre, les da sudoración y se les baja la presión. ¿De acuerdo? En los adultos mayores es diferente cómo se manifiestan las infecciones, pero con un examen de orina nos damos cuenta muy fácilmente, ¿verdad? O sea, ya uno le hace el examen de orina y sale con bacterias, sale con nitritos, sale con ciertos cambios que no se encuentran en una orina estéril. ¿Qué tan común es una infección de vejiga en una persona mayor? Son muy frecuentes. Son muy frecuentes. En mujeres también los factores posmenopáusicos o los cambios posmenopáusicos van a favorecer a que hayan infecciones a repetición. Y en los hombres por próstata, generalmente por retención urinaria. Siempre que hay retención de orina, o sea que orinan y se dejan un poquitito de orina adentro, esa orina se va a infectar, siempre. Entonces, esa es una de las causas más frecuentes en hombres. Pero uno les da un medicamento para la próstata, uno los opera o les hace algún otro tipo de tratamiento mínimamente invasivo y se curaron, ¿verdad? Si persiste la orinadera de noche, estamos ante una poliuria y hay que atacarlo de un diferente ángulo. Ya estamos hablando, doctor, que esto ocurre a partir de qué edad, porque usted mencionaba que en el caso de los hombres, temas de próstata, y quería saber si, por ejemplo, la hiperplasia benigna de la próstata podría también generar esta orinadera. Perfectamente. La particularidad de la hiperplasia prostática es que les cuesta orinar. O sea, se levantan 4 o 5 veces por noche, pero se quedan 15 minutos tratando de orinar y no pueden. Eso es más hiperplasia que otra cosa. Y eso sí empieza a suceder a partir de los 50 años, empieza a tener un poquitito más de síntomas. Que empieza a crecer la próstata a partir de los 40, pero a partir de los 50 es cuando vemos más síntomas. Si se levantan muchas veces de noche los hombres y les cuesta orinar, o sea, que tienen que pujar, que tienen goteo, que a los 5 minutos tienen que volver y demás, estamos ante una hiperplasia, o sea, ante un crecimiento de la próstata. Si se levantan 7 veces de noche, pero es un chorrote y vacían muy bien y no les cuesta, y a las 2 horas otra vez tienen otro chorrote y orinan 400 cc, estamos ante una poliuria. Pero entonces, doctor, para ver si puedo entender bien, ¿puede desatarse una poliuria, una orinadera nocturna, como síntoma de un padecimiento un poco más complejo? Claro. O sea, un paciente con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, se levanta 4 veces por noche. Una mujer que ni siquiera tiene próstata, ¿de acuerdo? Y se levanta 4 veces y las 4 veces orina 500 cc de un chorrote enorme, ¿verdad? Que está una orinada rica, ¿verdad? Como le dicen a uno los pacientes. Entonces ahí estamos ante un aumento de la producción de líquido o una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿verdad? O sea, que el corazón no está siendo lo suficientemente efectivo para bombear la sangre. Entonces, perfectamente puede ser, claro, se acompañan de otros síntomas, como el edema, o sea, la inflamación de los pies, se cansan mucho, cuando caminan les falta el aire, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros pensamos más en una insuficiencia cardíaca y se la mandamos a un cardiólogo, ¿verdad? Si es nada más síntomas urinarios, puede ser nada más una poliuria. Dice doña Janet Badilla que ella es una adulta mayor y dice, doctor, Dios le bendiga, dice, orino unas 4 veces mínimo por noche y me deshidrato totalmente, en el caso de esta señora, los ojos y la boca. En el día, aunque tomo líquido, casi no orino. ¿Debo tomar agua por las noches para invertir? Esta es la pregunta que hace. ¿Debo tomar agua por las noches para invertir esta condición? No toma ningún medicamento. Puede ser una poliuria perfectamente. O sea, puede ser que esté produciendo mucha orina de noche. Una de las cosas más importantes que le dan a uno mucha información son los diarios miccionales.
Entonces, cuando ustedes vayan a donde su urólogo, donde su internista, donde su médico de confianza, hagan un diario miccional. Eso es muy sencillo. O sea, en un papelito por 2 o 3 días, en uno de estos pichelitos que cuantifican, ¿verdad? Para cocinar, que cuantifican el líquido, pueden apuntar cuántas veces se levantaron y cuánto fue lo que orinaron. Y así uno se da una idea si es que están produciendo mucha orina y es una poliuria, o es que la vejiga es muy pequeñita y no tiene suficiente capacidad. Eso es muy efectivo. Entonces, si ella está produciendo mucho líquido de noche y de día casi no está produciendo líquido, perfectamente puede ser una poliuria. Y uno le puede dar ciertos medicamentos que pueden ayudarla mucho con este padecimiento. Tengo por acá una televidente que dice que la mamá es adulta mayor, pero ella prácticamente no soporta o no retiene, le interpreto, la orina. Ella se sienta, pero va dejando orina en camino al sanitario. El dolor es muy fuerte. Ella usa pañal desechable, tiene 84 años. Me llama la atención que también dice que no retiene, doctor. Que la poliuria no duele. ¿De acuerdo? O sea, la poliuria nocturna es nada más ir a orinar muy frecuentemente, orinadas normales, pero no duele. Okay. Ni les cuesta orinar, ni tienen urgencia, ni tienen incomodidad o sensación de ardor o punzadas en la uretra. Si tienen eso, puede ser otra situación. O perfectamente puede tener de las dos. O sea, puede tener una urgencia urinaria y una poliuria nocturna. Okay. ¿Verdad? Entonces le arde y le duele y tras de eso produce mucha orina. Entonces es un calvario, ¿verdad? Pero nosotros podemos ayudarla mucho con ese tema. Dice Magali Quesada, ¿qué ocurre, doctor, si un adulto mayor se orina y se desorienta? Okay. ¿Qué señal puede dar esto? La desorientación probablemente no es que orina y se desorienta, o sea, probablemente estamos hablando del inicio de una demencia senil, ¿verdad? Cuando ellos empiezan a perderse dónde están o que ya empiezan a desconocer a las personas. La corteza del cerebro se daña toda también, ¿verdad? Y también hay partecitas que se pueden dañar de manera independiente. Entonces, si es un paciente que ya se desorienta o que ya desconoce, etcétera, puede ser que haya tenido un infartito pequeñito en algún lado del cerebro y que se le esté afectando esa parte. Igual, lo más recomendable es que lo vea un geriatra. ¿De acuerdo? Los geriatras también ven muchísimo de estos casos y nosotros se los referimos mucho. O sea, cuando vienen y no es algo urológico y uno detecta que es algo más bien como una demencia senil, un Alzheimer, un Parkinson, uno se lo envía a un geriatra y los geriatras generalmente les ayudan bastante. Por lo que voy comprendiendo, se trata de un diagnóstico interdisciplinario, es decir, que tiene que estar varias especialidades. Es un manejo interdisciplinario. Claro. Muchas veces llegan donde el urólogo porque asocian la orinadera con la vejiga, ¿verdad? Claro. Pero resulta que uno le diagnosticó una demencia senil o le diagnosticó un Parkinson. Por supuesto, el urólogo no es el indicado para manejar un Parkinson, ¿verdad? Pero uno los puede orientar y ayudarlos a que saquen una cita con un neurólogo, con un geriatra. Mencionaba usted, doctor, el uso de medicamentos diuréticos como uno de los de la lista. ¿Se amplía la lista? Ah, sí, claro. ¿De qué medicamentos hablamos? Digamos, los medicamentos de la presión muchas veces vienen combinados. Entonces, es muy importante que los pacientes sepan qué medicamentos se están tomando, porque muchas veces es que me tomo el tratamiento para la presión, pero hay tratamientos de la presión que tienen diurético, ¿verdad? Que vienen combinados. Entonces, hay que saber muy bien qué tipo de medicamento es. Hay otros, el azúcar también, o sea, si el azúcar no está bien controlada, vamos a tener mucha pérdida de líquido durante la noche. Entonces, es algo también que hay que modificar. Lo que uno les recomienda es que no se tomen los medicamentos justo antes de acostarse. Si ellos se acuestan a las 8 de la noche o a las 9, que se los tomen como a las 5 de la tarde. Y si se levantan temprano, que se los tomen a las 5 de la mañana, o sea, 5 y 5. Uno lo que recomienda es que no tomen líquido después de las 5 de la tarde. Que a las 5 de la tarde sea la última ingesta que tengan. Y también cuando se tomen las pastillitas, hay pastillitas que se pueden romper y moler, hay otras que no. Entonces, ustedes pueden preguntarle a los médicos de cabecera si esa pastillita la pueden disolver en agua, ¿verdad? Y tomársela con un poquitito de agua. Hay mucha gente que si toma 4 pastillas de noche, se toman una pastilla y un vaso de agua, otra pastilla y un vaso de agua, otra pastilla y un vaso de agua. Y ese líquido, al ser mayores y al metabolismo ser un poquitito más lento, no le llega a la vejiga dentro de 15 minutos, le va a llegar 2 o 3 horas después. Entonces, se tomaron los medicamentos a las 8 de la noche, y a las 10, 11 de la noche empiezan a orinar, ¿verdad? Y es porque se tomaron cada pastilla con un vaso de agua. Entonces, tratar de disminuir la ingesta de líquido. Lo que sí me queda claro es que por ningún motivo debería suspenderse el tratamiento médico con pastillas que dan, porque muchas personas optan, con tal de no orinar por las noches, que es bien molesto, doctor, suspender los medicamentos. Sí, correcto. Lo que podemos hablar es con nuestro médico de cabecera para ver si podemos adelantar la dosis, que no hay ningún problema. O sea, las pastillas tienen una vida media que son 6 horas, 8 horas, 12 horas. Y hay medicamentos que se toman una sola vez al día. Entonces, tal vez tratar de hablar con nuestro médico de cabecera para ver si podemos cambiar la hora de la toma,
que no sea justo antes de dormir, Sí. porque si nos tomamos 4 vasos de agua con 3 pastillas, pues no es lo más conveniente. Nos habla usted de prevención, como por ejemplo, deje de ingerir líquido después de las 5 de la tarde. Correcto. Las medias elásticas también. Ok, y quería que ahondáramos un poquito en eso antes de que usted me enseñe cómo se trata la poliuria nocturna. ¿Por qué no fumar? También es parte de la prevención. El fumado es malo para todo. O sea, es malo para todo. O sea, cada órgano del cuerpo va a ser afectado con el tabaquismo. El tabaquismo va a afectar la vejiga también. O sea, nos va a irritar muchísimo la vejiga. Y también nos va a causar aterosclerosis en todo lado, o sea, no solo en el corazón. Y es una de las causas más importantes de daño renal. Entonces, si el riñón se daña, que es otra de las causas de poliuria, una insuficiencia renal o un síndrome nefrótico, el cigarro va a afectar negativamente absolutamente todo. O sea, como hincapié, o sea, no fumen. Ustedes son amigos del cigarro, pero el cigarro no es amigo de ustedes, ¿verdad? Entonces, mejor dejarlo de una vez. En términos de alimentación, una persona que padece de poliuria, ¿debe tener alguna indicación específica? Sí, hay comidas que irritan la vejiga, ¿de acuerdo? Y que nos van a agravar el problema. Chile, los condimentos muy fuertes, la pimienta, las cosas que tienen mucha sal, ¿verdad? O sea, eso nos va a producir mucho más orina de noche y nos va a irritar la vejiga un poquitito. Entonces también evitar estas comidas, o sea, coman cosas de la feria, o sea, coman cosas frescas, eso es lo más recomendable. Y evitar las conservas, lo que tiene muchos ingredientes. Si ustedes van al supermercado y ven la lista de ingredientes que tiene una comida y no entienden nada, mejor déjenla de lado y cómprense algo que sea como más fresco, más sano. Sí. Doctor, si esta persona mayor, aparte de que tiene esta condición, también tiene sobrepeso u obesidad, ¿se complica el cuadro? Sí, correcto. O sea, la obesidad también es un factor de riesgo. La gente obesa tiende a padecer más de apnea del sueño, tiene un metabolismo mucho más lento. Hay una distribución de líquidos diferente que una persona que sí tiene un peso un poquitito más adecuado. Entonces de fijo nos va a afectar. Es un check más ahí en la lista de cosas que nos puede dar el poliuria. Muy bien, ya tenemos todo claro, tenemos cómo se previene. Quiero que me hable un poco de cómo se realiza el diagnóstico. Ok, el diario miccional es muy importante, eso que les decía, que el paciente apunte en su casa, porque eso nosotros no lo podemos hacer por ellos, eso lo hacen los pacientes, que apunten en su casa a qué hora se levantó y ojalá que lo puedan cuantificar. No es lo mismo un paciente que se levanta 10 veces por noche y cada vez que orinó fueron 50 cc, estamos ante una vejiga hiperactiva. O un paciente que se levantó 7 veces y las 7 veces orinó 400 cc y se levantó deshidratado. Estamos ante una poliuria. Entonces, desde el punto de vista de la historia clínica, es muy importante hacer esa diferencia. También, si tienen ardor para orinar o si están con alguna otra condición, uno descarta que no tengan problema de próstata o que tengan un problema de azúcar en la sangre descompensado. Entonces, una vez que uno tiene el diagnóstico de poliuria nocturna, podemos ver qué tipo de tratamiento le podemos dar. Lo primero es los cambios en la conducta. ¿Okay? No tomar mucho líquido en la noche, tratar de vaciar la vejiga antes de acostarse, evitar tomar diuréticos en la noche, evitar el café u otros irritantes durante la noche, porque hay pacientes que se toman un café antes de acostarse también y eso les va a producir irritación. Y también después de esto está el tratamiento médico. De acuerdo, el tratamiento médico hay unas desmopresina, se llama, así es como la hormona esta antidiurética se llama vasopresina. Entonces la desmopresina es como algo que se le parece mucho que nosotros le damos. Entonces dependiendo del paciente, dependiendo de la edad, dependiendo del peso, uno le puede dar este tipo de medicamentos. Y esto lo que va a hacer es decirle al riñón, es de noche, no produzca orina. Y les ayuda terriblemente, o sea, les ayuda súper bien. Doctor, dentro de estas prácticas conductuales que usted hablaba, como dejar de ingerir líquido después de las 5, hacer cambios en estos hábitos, hablaba usted de las personas que tienen edema, que tienen hinchazón. ¿Qué tan recomendable es también que estas personas eleven las piernas durante el día o utilicen las medias compresivas que usted también las estaba mencionando antes? Sí, correcto, es muy recomendable. O sea, es muy recomendable que usen las medias. No tienen que usar estas medias que lo estrangulan, ¿verdad? O sea, puede ser una media de una presión baja. Esto le ayuda mucho a evitar que se le acumule mucho líquido en las piernitas. Entonces, el líquido va a estarse absorbiendo durante el día y no va a estarse acumulando en la noche. Eso por un lado. Y la otra es, ¿qué fue lo otro que me preguntaste? ¿Lo de las medias? Le pregunté lo de las medias y lo del hecho de elevar las piernas. Ah, sí. Elevar las medias, las piernas también funciona muy bien. Si es de esos pacientes que se le acumulan mucho las
el líquido, pueden ponerse en un sillón reclinable o subir las piernitas en la cama unas 2-3 horas antes de acostarse, y esto va a hacer, aunque no tomen líquido, se van a notar que van a empezar a orinar más porque se les está reabsorbiendo. Es muy recomendable también. ¿Cuándo es necesario, de acuerdo con su experiencia, visitar a un médico, doctor? Bueno, la poliuria nocturna es multifactorial. De acuerdo, y muchas veces lo dejamos de lado o decimos que es normal porque ya estoy mayor, etcétera. Entonces, tenemos que puede ser desde un fallo renal hasta un fallo del corazón, puede tener un fallo en la corteza cerebral, puede tener un daño en la vejiga. Todo lo mejor es que consulten. Si se levantan más de 2 veces por noche y ya les interrumpe la calidad de vida durante el día, es mejor que consulten, ¿de acuerdo? Porque puede tener un fallo cardíaco y no saber que tenemos un fallo cardíaco, ¿verdad? Entonces es mejor que consulten. Dice acá un televidente, y cerremos con esto, que la novia es monorrena quirúrgica, tiene solo un riñón. Tiene 45 años, doctor. Va de 3 a 4 veces al baño durante la madrugada y en ocasiones va más de esta cifra que él nos está diciendo. Ya se lo han comentado al médico, pero solo dice que es normal porque tiene un riñón. Pero ellos piensan que no y quieren saber qué opina usted y qué recomendación puede darles para evitar esta cantidad tan recurrente de ir al baño. Para efectos clínicos, tener un riñón no debería de condicionar que se levante muchas veces de noche o que tenga orinadera. Cuando hay un paciente que tuvo un cáncer de riñón o que fue un donador renal o que perdió un riñón por un trauma, el otro riñón lo compensa. Entonces la función renal es exactamente la misma. ¿De acuerdo? Y los factores son exactamente los mismos y debería orinar exactamente igual que cualquier otra persona que tiene los 2 riñones. Entonces, que por un solo riñón tenga mucha orinadera nocturna no es correcto. O sea, sí hay que buscar alguna causa. Doctor Mario, muchas gracias. No, hombre, con muchísimo gusto. Por esta explicación tan clara. El doctor Mario González es urólogo y siempre pone a su disposición diferentes números de teléfono para que usted le consulte. 2297-6300 es el primero, extensión 7301. Ahí lo va a tener en pantalla, ahí está, exactamente. Pero también el doctor le ofrece 2 WhatsApp, 7015-3303 y 7070-1987. Por si usted tiene alguna consulta que realizarle, lo escriba desde ya. Y si desea, puede hacerlo a través de un correo electrónico también, info@urologiacostarrica.com. El doctor Mario González. Gracias, doctor. Un gusto, como siempre. Feliz miércoles. Igual.